Mis amados, bendiciones. Bueno, estar en el sur de la Florida un viernes, en tu casa, sin aire acondicionado, es terrible. Pero bueno, bendito sea el Señor que tenemos amigos que a pesar de que ya habían llegado a su casa a comenzar el fin de semana, vinieron a auxiliarnos. Gracias a mi Señor. Bueno, pero estamos hablando de un tema que me fascina. Bueno, todo lo que sea con fe, con profecía, con confianza, con fidelidad, con aprender a creer con convicción. Esas cosas me apasionan muchísimo, porque todo eso me obliga a tener una vida y una dependencia, sin exagerar, que hasta para respirar con el Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando no hay una guianza, una iluminación, una revelación de la palabra, aunque ella está hecha para dar vida, para ti no pasa nada. Seguirá siendo la chamisa que se quede encendida, pero no, a lo mejor solamente tienes conocimiento. Y no es como te digo cada vez que yo me crea la Coca-Cola última en el desierto y la más fría. No, simplemente comparto lo que está en la Biblia que yo he visto, no solo que me ha servido a mí. Ya he conocido hombres del Señor y he compartido con ellos personas que tienen unos avivamientos tremendos, tremendos. Ya ver a estas personas caminar en el don de fe y en el fruto de esta misma fe, que son, el uno es don y el otro es fruto, y ambos los da el Espíritu Santo y usa la palabra. Me ha servido de esas personas como un ejemplo. Y cuando voy a las escrituras, me doy cuenta de que había una carencia muy grande, y yo había tenido unos primeros años de mucho conocimiento, mucha búsqueda de griego, hebreo, arameo, sin siquiera saberlos hablar, pero era una búsqueda insaciable por las cosas que eran verdad. Entonces, pues hoy me doy cuenta de que ninguna palabra, como decía el apóstol Pablo allá en Efesios, es doblado mis rodillas delante del Padre, para que vuestros ojos sean iluminados y puedan conocer la revelación de la gloria y de la esperanza, ya que es Cristo Jesús en ustedes. Pero todo en el capítulo anterior dice, por lo cuanto, para que lo logres, os has sido sellados con el Espíritu Santo. El problema es que todos se creen sellados, pero no tienen el fruto de la vida del Espíritu Santo en ellos. O sea, cuando usted habla de que el Espíritu Santo vive en usted, como decía nuestro pastor, óyeme, te recomiendo que en YouTube y en Facebook escucha a nuestro pastor Jonathan Agüero, el hijo del apóstol. Este es un joven, pero un joven lleno del Espíritu y de Cristo. Ahora está hablando precisamente sobre temas parecidos al Espíritu Santo, pero no, con una convicción tremenda. Yo conozco a este joven que hace 15 años y lo he visto crecer, hermano. Y es impresionante lo que el Señor está haciendo, así que escúchalo, escúchalo porque te va a bendecir muchísimo. Jueves a las 8 de la noche y domingos a las 11, hora de Estados Unidos. Pero bueno, que me siento bien orgulloso de este muchacho. Estamos hablando de la guerra interior que se vive tratando de ir más profundo con nuestro Señor. Y no creo que ningún nacido de nuevo, cuando hablo de nacido de nuevo, es gente que tiene convicción de fe, convicción de sus creencias, que tiene convicción de la fidelidad de Dios para él y de él para el Señor. Estos son a las personas que les estoy hablando.
y los que no lo tienen, pero que escuchan algo que puede ser glorioso, para ti también te hablo. O sea, estoy hablando para la iglesia, ¿ya? Si alguien que no es iglesia me escucha, lo primero que tenés que hacer es entregar tu vida al Señor para que puedas entender lo que estamos hablando. Ya te comentaba que hay una guerra tratando de ir a esa intimidad con Dios. Y ese cuarto de guerra es nuestra mente. Y te dije el capítulo anterior que se convierte en un cuarto de guerra porque es tú tratando de intimar con Dios, con su Espíritu Santo, que es el único de la sustancia de lo que es Dios, el núcleo de Dios, que está ahora obrando en posesión de su iglesia y de todo el que nace de nuevo en este tiempo. Desde que el Señor subió al cielo, ya el Espíritu Santo quedó en control. ¿Ya? Entonces, dependemos de Él para todo. No solamente para la revelación y la iluminación de la palabra, sino para que Él haga la palabra realidad cuando la creemos y la hacemos. Porque la fe, si tú no la haces, estás asesinando lo que tú crees. Te vuelves un asesino de tu propia fe. Porque de literatura no vas a conseguir nada. La fe tiene obras y si no, léete el capítulo 11 de Hebreos y vas a ver el 6 que te dice que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer, confiar, dice la palabra en el original, de que Él existe y es real y que si tú lo haces, Él es galardonador, te paga por eso. ¿Y en qué paga? En lo que tú estás creyendo que Él va a hacer. Entonces, estábamos hablando de este cuartel, de este terrible problema. Entonces, el tema se trata de lo siguiente. El Espíritu Santo está dado a todo el que nace para el Señor. Pero nos hemos acostumbrado, porque nos han predicado en el púlpito por muchísimo tiempo, que el que sale bota 4 lágrimas o llora media hora o todo el día entero y se arrepintió, ese ya es del Señor. No, mi hermano. Una persona es del Señor porque hay una mala enseñanza en ese capítulo 10. Una vez yo lo toqué hace mucho tiempo atrás, pero de pronto vuelvo y lo toco. Como decía mi pastor, el pastor Jonathan Agüero, Dios te puede tocar. Oh, sí, Dios te toca para que tú te arrepientas, para que tú le entregues su vida, ¿ya? Y lloriqueas y cantas, a lo mejor vas por disciplina a la iglesia todos los días, todas las semanas. Pero tú no transformas tu vida. Tú sigues siendo la misma persona. En algunos momentos echas algún chispito. Bueno, pues yo te quiero decir a ti por las escrituras que tú no eres. Lo siento. No hay nadie que de verdad reciba el toque de Dios que no se transforme su vida. Usted se va a dar cuenta de que usted es un hijo de Dios porque su vida es transformada. Y transformación quiere decir que el que va a dominar ahora tu corazón no eres tú, es Dios. ¿Ya? Entonces ahí es donde empieza todo el dilema, que hemos tenido un evangelio muy light, muy fácil, y entonces la gente se acomoda a decir que sí, y por disciplina, por hábito, por costumbre, cantan coro, van a la iglesia, hasta diezman, ofrendan, y participan en cosas de la iglesia, pero no hay nada de cambio en estas personas. ¿Ya? Salieron de ir a misa para ir a la iglesia ahora. Pero es igual. ¿Ya? Entonces el apóstol, guiado por el Espíritu, narra cómo esta guerra en la mente del creyente, todo es por el enfoque y la autoridad que él le dé a su libre albedrío para tomar control de su voluntad, para que haga las cosas que al Señor le gusta, que al Señor le agradan. Bueno, yo no te he hablado mucho del albedrío y de la voluntad, pero o sea, la voluntad es la que sale a hacer la decisión que tú tomas, y la decisión que tú tomas la hace tu albedrío.
Algún momento te voy a explicar eso mejor. Entonces, el apóstol Pablo, en pleno conocimiento de esto, y viniendo hablando del capítulo 3, 4, 5, 6, llega al 7 y comienza a hablar de este tema. Vos te lo voy a tocar todo, es tu obligación ir y coger todo el capítulo 7 y comenzar a masticarlo, pedirle al Espíritu Santo, como Santiago dijo, si no lo puedes entender o te hace falta algo, pídele sabiduría a Dios. Él te la va a dar. Tan pronto tú tienes hambre por las cosas de Dios, Dios te sirve el plato. Él es el más interesado en que tú estés con Él permanentemente. Si tú crees que tú tienes deseos de Dios, bueno, tú te imaginas los deseos que tiene Dios por ti. Dice en Romanos 7, debemos leer del 22 al 25, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. O sea, Pablo miraba que había una parte en su corazón que él se deleitaba leyendo, teniendo la revelación, teniendo las cosas. Él estuvo allí antes de ser perseguidor de la iglesia, ¿ya? Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo. Oye bien, quiero que tome bien nota de esta palabra. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente. Ok. Cuando él está hablando de miembros ahí, no es de los dedos ni de las piernas. Son los miembros que hacen que tu mente camine para algún lugar. Y es bien importante que te lo grabes. Tatúalo en tu corazón, porque si tú aprendes esto, que está en la escritura, vas a aprender a convertir tu cuarto de guerra en el palacio del rey, donde el Espíritu Santo va a venir, te va a tomar, te va a llenar, porque cuando Pablo escribe que no nos embriaguemos con vino, sino que nos llenemos. Eso es un presente continuo. Quiere decir que permanentemente nos tenemos que llenar del Espíritu Santo. Como escribe también que no lo entristezcamos. ¿Ah? Entonces, tenemos que saber manejar el vocabulario correcto para lo que estamos estudiando. ¿Ya? Entonces, hay unos miembros que tienen la mente, para empezar por ahí, apuntarlo si querés, y luego lo vas a mirar en la escritura. Hay unos miembros que manejan la mente. Vamos a ver cuáles son. ¿Ya? Que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hacen prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Ok. Quiere decir que la mente tiene unos miembros articulados que en ellos habita el deseo de hacer lo malo, de pecar. Entonces, Pablo dice que esos personajes que manejan su mente lo encadenan, lo aprisionan. Y aunque él quiere hacer las cosas de Dios, termina haciendo las cosas que no le gustan de Dios. Que no le gustan a Dios, perdón. Entonces dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? O sea, Pablo no está hablando de la muerte de él, sino que él reconoce que esos miembros que manejan su mente le traen muerte. Y ya te hablé en el capítulo anterior que la muerte espiritual en un creyente que está vivo, que no ha partido para ningún lugar, es la separación. La palabra es thanatos del griego. Es la separación que tiene el hombre por culpa de su corazón no entregado al Señor como debe de ser. Entonces, esos miembros manejan esa mente y te separan de la vida divina con Dios. Entonces, la lucha del creyente es ¿cómo hago para quitarme la muerte encima? Porque esos miembros que traen la muerte, la separación. Recuerda, la muerte en donde Pablo está hablando aquí es la separación. Si tú me permites, para que no te sientas mal y te confundas, te lo voy a cambiar.
¿Quién me liberará de este cuerpo que me separa de la vida divina con Dios? ¿Quién me librará? Entonces dice él, gracias a Dios, ¿ya? Por Jesucristo, Señor nuestro. Ok. Esta palabra compuesta, ya te la he dicho muchas veces, te la voy a simplificar. La palabra Jesús y Cristo es el cuerpo como cordero que Dios preparó para matarlo, para que su sangre y su cuerpo cumpliera lo que el novillo, lo que el animal tenía que hacer para que Dios quedara satisfecho por la paga del pecado. Cristo es el verbo. O sea que sangre derramada, cordero sacrificado en la cruz, más la palabra que es Cristo, es la salvación de la mente. Es lo que aniquila aquel miserable cuerpo que te quiere separar de la vida divina con Dios. Vas a tener que repetirlo varias veces para que te puedas quedar claro con esto, porque no me puedo quedar en el tema una hora explicándolo, ¿ya? Pero si tú lo repites, vas a aprender este vocabulario que está ahí escrito, lo puedes investigar. Hoy en día hay muchas maneras de hacer las cosas. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, o sea, la mente, hablando de la mente, pero por el otro, con la carne. Y ya te hablé bien de que no es esta la carne. Ya, con la carne a la ley del pecado, o sea, el monstruo ese que hace que él viva separado de la vida con Dios está en su mente. Te dije el capítulo anterior que habrán muchas personas que no han tenido esta lucha que yo he tenido y que muchos de ustedes han tenido o tienen. ¿Por qué? Porque fueron edificados desde niños a estar en el Evangelio, a vivir en el Evangelio, hicieron una carrera con Dios. Pero nosotros, en el caso mío, que yo llegué a los 37 años al Señor y voy a cumplir 66. Sí, ya había una formación en ese monstruo, enseñaba a pecar, a hablar mal, ya, a juzgar mal, a caminar mal, a hablar mal y oír mal. Desacostumbrar a aquel tipo. Eso solamente Dios lo puede hacer. ¿Ya? Porque los pensamientos que habitan por año dentro de nosotros, mientras no hayan sido desplazados por Cristo, ahí viene el detalle. ¿Por qué razón por Cristo? Porque Cristo es el verbo, la palabra. Entonces, ¿por qué tenemos una iglesia? Y perdóname si te ofendo con esta palabra. Parapléjica espiritualmente. O sea, sentada en una silla de ruedas. Yo le llamo parapléjica. Porque pudiendo caminar, se acostumbró a estar tullida en una silla de ruedas. En la silla de la iglesia. Porque, mis hermanos, en este tiempo en que este avivamiento viene porque viene, lo que el Espíritu Santo ha hecho en el mundo entero no se va a perder. Habrá muchas de esas semillas que se convertirán en gavilla, en terrenos duros o en pedregales. Pero Dios va a hacer cosas hermosas. Mire, si el mostrete ese, que esos miembros, que ahora vamos a ver cuáles son los que te encadenan y te aprisionan para que tú no puedas hacer la vida con Dios. Ellos no han sido desplazados por el Espíritu Santo y la palabra. Entonces no habrá manera
de que en el cuarto de guerra tú sigas en guerra y muy posible pierdas la guerra siempre. Porque nos acostumbramos a que solamente escuchamos el mensaje del pastor. Ah, qué bueno, qué linda esa palabra. La voy a confesar. Será tu Biblia, pum, hasta la otra cita que va a la iglesia. Pues mis hermanos, toda la Biblia a mí me enseña que la gente de Dios vivía en la escritura. Vivía bebiéndose a Cristo, porque Cristo es la palabra. Claro, la Biblia tiene muchas cosas que se narran de personas, inspiraciones copiadas como ejemplo, lo dice la Biblia. Pero las palabras que salen de la boca de Dios, esas palabras tendrían que estar tatuadas en nuestra mente. Entonces, cuando se habla de esa gente que le llama miembros Pablo, que destruyen la comunicación con Dios, son arrojados afuera porque tú no estás bebiendo del púlpito, sino de lo que bebes del púlpito. Tú vas inmediatamente a buscar en la escritura, lo vuelves a repasar, lo vuelves a leer, buscas paralelos, porque si inviertes en otras cosas, en música, en ropa, en casas, en carros, en botes, en buena vida, ¿cómo no vas a poder invertir en tener bastantes libros en donde tú puedas desempolvar y entender cada cosa que dice la escritura, aun si no quieres libros, ni de griego, ni arameo, ni hebreo, ni 14 versiones de Biblia diferentes? Tienes al internet, aprovéchalo. Pero tú tienes que estudiar, meditar, reflexionar los temas que tu pastor o tu pastora te dan. Tú no puedes seguir solamente colocando la boca como un tanque de gasolina para que te lo llenen, para que te alcances para el miércoles. Y el miércoles van para que te lo llenen para el domingo. Y si no fuiste en toda la semana, pues te estarán empujando para ver cómo llegas. Usted tiene que aprender a ser demandado por Cristo. Hay una deuda con el Señor y esa deuda se paga en Cristo y el Espíritu. Sí, Señor, somos deudores a la cruz. Nos compraron por un precio. Entonces, es bien importante que usted sepa que sus pensamientos, los miembros que ahora vamos a ver que te atacan, si no son reemplazados por palabra iluminada por el Espíritu, cuando usted entre a ese cuarto a buscar a Dios, usted no tendrá una guerra. Usted lo que le va a caer es el mundo entero tirándole flechazos y bombazos y bombas nucleares. Porque si usted tiene morando a Cristo en su corazón, a usted le va a sobrar palabra. Le van a sobrar pensamientos de Dios para, con entendimiento, porque así dice Pablo, orar con entendimiento, hablar con Dios en base a su propio lenguaje. Ahora, mire, le voy a decir algo de lo que es la carne. Disculpa si ves que me subo de voz, pero es que esto me apasiona. Todo lo que sea el Espíritu, Cristo, eso me llena. ¿Ya? ¿Qué es la carne? La carne es el estado irregenerado del hombre. El estado irregenerado, o sea, que no ha sido cambiado. Por eso cuando yo escucho personas, las veo actuar y veo cómo se portan y detrás de qué cosas se están yendo, yo me doy cuenta que nacieron o no nacieron. No porque me mandaron a juzgar, sino porque la Biblia dice que el espiritual discierne lo espiritual y así mismo lo carnal. ¿Ya? Porque sabe cuál es el modelo que Pablo está implantando aquí. La carne es el estado irregenerado del hombre, el cual es el asiento. O sea, ahí se entrona una persona. De la concupiscencia. Ahora, ¿qué es la concupiscencia? Es esa raíz de un pecado que usted comenzó a hacer, pero lo hizo tantas veces y tantas veces que se formó una raíz que ya vive en usted naturalmente.
Usted ya no tiene ni que pensar cómo hacer eso. La raíz que usted tiene le da frutos de pecado a esa misma consecuencia que usted ha hecho por tantos años. Entonces, la carne es ese estado irregenerado del hombre, el cual es el asiento de la concupiscencia que te lleva al pecado y a la desobediencia. Y yo recalco aquí el pecado porque calificamos mucho lo que es el pecado. De mucha manera está escrito, lo puedes leer en Gálatas, en Romanos, en Efesios, se puede leer, pero hay uno que es tan grande como esos, que es que Dios te hable y tú le desobedezcas. Por eso lo puse aparte, ¿ya? Y ya estamos enseñados a desobedecer. Estamos enseñados a no dar cuenta para no obedecer. ¿Ya? Yo desobedezco todo lo que vaya en contra de lo que la fe me dice, pero yo obedezco todo lo que me dicen que la fe dice que hay que hacer. ¿Ya? Entonces, cuando usted es una persona sometida a la fe, usted seguro que no va a ser desobediente. ¿Ya? Porque esa es la naturaleza dominante en la mente de una persona que está buscando del Señor, el viejo hombre. Cuando no le damos lugar a Dios para hacer un corazón nuevo, es imposible. Así usted se lea la Biblia, así usted ponga la Biblia de este color, estudiándola, ya, y escribiendo aquí abajo, a ver, veo por dónde es que voy, y colocando, yo esto lo hacía cuando no había tableta, ya. Así usted haga eso y se la aprenda de memoria. Si usted no tiene un corazón abierto para el Señor y no le permite a Jesucristo, sacrificio del Señor, sangre que cubre pecados, y somete su obediencia a Cristo, el Verbo de Dios, permitiéndole al Espíritu Santo que forme todo eso, usted no va a tener un corazón hecho por Dios nunca. Entonces tu naturaleza va a ser la del viejo hombre, y entonces te va a dominar siempre, aunque quieras y tengas el deseo. Esa es una cosa superflua, porque si tú tuvieras de verdad el deseo de estar con Dios, te tendrías que sacrificar, como dice la Escritura, cargar tu cruz todos los días e ir matando cosas con la ayuda de Dios. Ya te dije, tan pronto tú quieras empezar, inmediatamente Dios se pone contigo para que lo logres, ¿ya? Porque es de la única manera cuando le damos lugar a Dios para hacer un corazón nuevo. Pero cómo me corre el tiempo, es una barbaridad. Voy a tratar de leerte otro pedacito. Me va a quedar para el lunes lo de cómo poder encontrar cuáles son aquellos miembros que llevan prisionero el corazón y lo encarcelan, porque no me va a alcanzar el tiempo. Romanos 8, 1, 2, que es la continuación de lo que veníamos leyendo en Romanos 7. Dice Pablo ahora, después de que él ha dicho en el capítulo anterior, terminando, él dijo, así que yo mismo por un lado con la mente sirvo a Dios, a la ley de Dios, pero por el otro lado con la carne a la ley del pecado. Entonces él dice, ¿quién me podrá libertar de este cuerpo de muerte? Entonces en el Romanos 8, 1, 2 dice, por consiguiente, ahora va a decir cómo ser libre. No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Y volvemos a la misma palabra. Si usted está lleno de lo que mi Señor Jesucristo hizo en la cruz y el valor de esa sangre derramada, la libertad que Él nos abre por su sacrificio para poder ir al Padre derechito. Y no solamente solos, sino que Él trae la promesa de que el Padre le dijo que si Él vencía, a todos los nacidos de nuevo le daba el Espíritu Santo para que ese camino fuera seguro, firme, sin falla, llegando. ¿Eh?
Los que no, aquí viene el problema, porque habla de palabra y sacrificio, que son los que te otorgan la entrada a la vida con Dios. Los que no andan, aquí está hablando de un continuo vivir diario, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, Pablo viene en el 7 y en el 8 cortando. Él viene cortando con espada de dos filos. ¿Ya? ¿Querés una vida con Dios? Tenés que tener una mente para Dios. ¿Querés estar lejos de Dios? Ten una mente para los deseos de la carne. Así de fácil. Vive como has vivido siempre. O vive con un pie allá y un pie acá. Va a tener un chispito, otro chispito. Pero vida con Dios, como Dios quiere, como tú quieres, eso no es para ti. Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, oye bien, la ley porque la ley del Espíritu, y está con mayúscula, de vida en Cristo. O sea, la palabra que el Espíritu le da vida, la que cambia a las personas, ¿ya? Si tú le permites, porque es que Dios es tan hermoso que, como te decía el capítulo anterior, el diablo no puede entrar a tu mente. No te pongas a maldecir al diablo ni a pelear con el diablo cuando tus pensamientos te atropellen. Él no puede entrar si tú no le das permiso. Tú le das permiso cuando la tentación llega a ti y tú aceptas la tentación, pide el pecado. Ahí le das entrada. Igual que Dios, pudiendo entrar, no entra. Él espera que tú vayas a Cristo, la palabra, y le permitas al Espíritu que le dé vida y Él entra y te transforma. ¿Ya? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, ahí da una regla, una fórmula, una ley. Tú quieres transformar y dejar de estar prisionero de esos miembros que tienen la mente que lo manejan, pues coloca a esos miembros para que sean manejados por los pensamientos de Dios, por las palabras de Dios, pero permítele al Espíritu Santo que te las implante. Por eso, la llenura del Espíritu no es solamente clamar por ella todos los días, sino que si tú tienes la palabra y tú le permites a Él, que es la sabiduría, Él te sople, te ilumine, te revele, así como le permitió a toda esta gente que escribió estos libros. Él los inspiró para que lo hicieran. De la misma manera, Él lo hace con nuestras vidas, para que nuestro culto racional, como dice Pablo en Romanos 12:1, que sacrifiquemos nuestro culto racional, que abandonemos esa vana manera de vivir conforme al sistema de este mundo para que empecemos a vivir con las cosas del Señor. Que ahí es donde está toda la película esto. ¿Eh? Pero para poder entender este cuarto de guerra debemos saber por qué nos abordan los pensamientos que no queremos tener, que no nos dejan intimar con el Espíritu Santo. Tenemos que entender cómo alimentamos nuestra mente de estos deseos contrarios a los pensamientos que Dios tiene de prosperidad, de abundancia, de bendición, y que por el contrario nosotros nos vamos dejando atrapar por la vieja manera de vivir, que Pablo dice que nos despojemos de ella. Pero para encontrar a estos señores que nos hacen la vida cuadritos y nos llevan prisioneros en nuestra mente, tenés que esperar hasta el lunes porque se me terminó el tiempo. Pero mis amados, que mi Señor Jesucristo me los bendiga, que el Espíritu Santo les ilumine, que una de las partes para tener esa llenura del Espíritu es estar enfocado en las cosas que el Señor dijo que iba a hacer en este tiempo. Ya, no te enfoques tanto en la bendición que tú quieres que Dios te dé.
porque te la va a dar de todas maneras. Si tú estás buscando su reino y su justicia, Él dice que todo lo que tú deseas son añadiduras. O sea, hay algo más importante que eso, que buscar a Él, buscar su reino aquí en la tierra, es traer al Espíritu Santo a que pueda fluir a través de nosotros con palabras que transformen, que quemen el corazón de alguien y lo llamen al arrepentimiento, y que por lo que Él ve que el Espíritu Santo hace en ti, Él desee lo que tú tienes. Tenemos que ser marcadores de huellas en los corazones de mucha gente, porque para eso ha venido Cristo y el Espíritu Santo, y por eso murió Jesús. Pero mis hermanos, sin falta, el lunes te vas a deleitar y vas a ver lo fácil que es encontrar esos monstruos que Pablo le llama miembros que encarcelan la mente. Un feliz weekend y que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús y su Santo Espíritu. Amén.